Hola, mi nombre es Santiago Salazar Quero. Les vengo a presentar mi evidencia 1 de antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano, su comportamiento, su cultura, su biología y su evolución a lo largo del tiempo. También la antropología se enfoca en comprender la diversidad humana y las similitudes que pudieran llegar a existir entre las diferentes culturas y sociedades. ¿Cuándo se originó como ciencia? Bueno, la antropología se origina como ciencia en el siglo XIX, aunque sus raíces son la filosofía antigua y la etnografía. La antropología se desarrolla como una disciplina independiente en la segunda mitad del siglo XIX, con obras de autores como Edward Burnett Taylor y Lewis Henry Morgan. Algunas principales teorías antropológicas son el evolucionismo, difusionismo, estructuralismo y postestructuralismo. La teoría evolucionista se desarrolla en el siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial y el colonialismo. La teoría evolucionista sostiene que las sociedades humanas evolucionan a lo largo del tiempo, pasando de estados más primitivos a estados más civilizados. Algunos de sus principales representantes son Edward Burnett Taylor y Lewis Henry Morgan. La teoría difusionista se desarrolla en el siglo XX en el contexto de la globalización y la interconexión entre culturas. La teoría difusionista sostiene que las culturas se desarrollan a través de la difusión de ideas, de tecnologías y de prácticas de una sociedad a otra. Sus principales representantes son Franz Boas y Bronislaw Malinowski. La teoría difusionista se desarrolla en el siglo XX, en el contexto de la globalización y la interconexión entre culturas. La teoría difusionista sostiene que las culturas se desarrollan a través de la difusión de ideas, tecnologías y prácticas de una sociedad a otra. Sus principales representantes son Franz Boas y Bronislaw Malinowski. La teoría estructuralista se desarrolla en el siglo XX en el contexto de la posguerra y la crítica a la modernidad. La teoría estructuralista sostiene que las culturas se componen de estructuras profundas que subyacen a la superficie de las prácticas y los símbolos culturales. Sus principales representantes son Claude Lévi-Strauss y Michel Foucault. Por último, la teoría postestructuralista. La teoría postestructuralista se desarrolla en el siglo XX, en el contexto de la crítica a la modernidad y la globalización. La teoría postestructuralista sostiene que las culturas se componen de múltiples narrativas y discursos que se contradicen y se entrecruzan. Algunos de sus principales representantes son Jacques Derrida y Jean Baudrillard. A continuación, les voy a presentar algunos de los autores de las teorías antropológicas. Edward Burnett Taylor nació el 2 de octubre de 1832 en Camberwell, Londres, Inglaterra, y falleció el 2 de enero de 1917 en Wellington, Somerset, Inglaterra. Algunas de sus obras destacadas son Primitive Culture de 1871 y Anthropology de 1881. Edward Burnett Taylor es considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. Su contribución más importante fue la teoría del evolucionismo cultural, que sostiene que las culturas pasan por una serie de etapas de desarrollo desde la barbarie hasta la civilización. También desarrolló el concepto de cultura como un conjunto de creencias y valores y prácticas que se transmiten de generación en generación. Lewis Henry Morgan, nacido el 21 de noviembre de 1818 en Aurora, Nueva York, Estados Unidos, y falleció el 17 de diciembre de 1881 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos. Sus obras destacadas son The League of the Haudenosaunee or Iroquois de 1851 y Ancient Society de 1877. Lewis Henry Morgan fue un antropólogo y sociólogo estadounidense que hizo contribuciones importantes en la teoría del evolucionismo cultural. Su obra más famosa, Ancient Society, describe la evolución de la sociedad humana desde la barbarie hasta la civilización. Morgan también desarrolló el concepto de parentesco como una forma de organizar la sociedad y la cultura. Franz Boas, nacido el 9 de julio de 1858 en Minden, Prusia, actualmente conocido como Alemania, y fallecido el 21 de diciembre de 1942 en Nueva York, Estados Unidos. Sus obras más destacadas fueron The Mind of Primitive Man de 1911 y Anthropology in Modern Life de 1928.
Franz Boas fue un antropólogo alemán-estadounidense que es considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. Su contribución más importante fue la teoría del difusionismo, que sostiene que las culturas se desarrollan a través de la difusión de ideas, tecnologías y prácticas de una sociedad a otra. Boas también enfatizó la importancia de la observación participante y la recolección de datos etnográficos en la investigación antropológica. Bronislaw Malinowski, nacido el 7 de abril de 1884 en Cracovia, Polonia, en ese entonces parte del Imperio Austrohúngaro, falleció el 16 de mayo de 1942 en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Algunas de sus obras destacadas son Argonauts of the Western Pacific de 1922 y Sex and Repression in Savage Society de 1927. Bronislaw Malinowski fue un antropólogo polaco-británico que es considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. Su contribución más importante fue la teoría del funcionalismo, que sostiene que las culturas se componen de instituciones y prácticas que cumplen funciones específicas para mantener la cohesión social y la supervivencia de la sociedad. Malinowski también enfatizó la importancia de la observación participante y la recolección de datos etnográficos en la investigación antropológica. A continuación, les presentaré algunos fragmentos de algunos textos importantes de estos autores. La cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico, es ese conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. Es un fragmento del libro Primitive Culture de Taylor. La sociedad humana ha pasado por una serie de cambios, desde la condición salvaje hasta la civilización, y que estos cambios han sido uniformes y progresivos en todas las razas y en todos los países. Es un fragmento del libro Ancient Society de Morgan. La mente del hombre primitivo no es fundamentalmente diferente de la nuestra. Las mismas facultades que poseemos se encuentran también en él, aunque en un estado menos desarrollado. Es un fragmento del libro The Mind of the Primitive Man de Boas. El objetivo de la antropología es descubrir los principios generales que subyacen a la vida social y cultural de los pueblos primitivos. Es un fragmento del libro The Argonauts of the Western Pacific de Malinowski. A continuación les mencionaré otros autores que crearon las teorías antropológicas. Claude Lévi-Strauss, nacido el 28 de noviembre de 1908 en Bruselas, Bélgica, y fallecido el 30 de octubre de 2009 en París, Francia. Algunas de sus obras destacadas fueron Las estructuras elementales del parentesco de 1949 y Tristes trópicos de 1955. Lévi-Strauss es considerado el padre del estructuralismo. Su trabajo se centró en la antropología y la lingüística y desarrolló la teoría de las estructuras elementales del parentesco. Michel Foucault, nacido el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, fallecido el 25 de junio de 1984 en París, Francia. Algunas de sus obras destacadas fueron La arqueología del saber de 1969 y Vigilar y castigar de 1975. Foucault fue un filósofo y teórico que desarrolló la teoría de la genealogía y la idea de la relación de poder como una forma de entender la relación entre el individuo y la sociedad. Jacques Derrida, nacido el 15 de julio de 1930 en El Viaje, Argelia, y fallecido el 8 de octubre de 2004 en París, Francia. Algunas de sus obras destacadas son De la gramatología, de 1967, y La escritura y la diferencia, de 1967. Derrida fue un filósofo que desarrolló la teoría de la deconstrucción y la idea de la diferencia, como una forma de entender la relación entre el lenguaje y la realidad. Jean Baudrillard, nacido el 27 de julio de 1929 en Reims, Francia, fallecido el 6 de marzo de 2007 en París, Francia. Sus obras destacadas fueron El sistema de los objetos de 1968 y Simulacre and Simulation de 1981. Jean Baudrillard hizo contribuciones significativas en la teoría social y la filosofía, destacando su teoría de la simulación y el concepto de simulacro, que cuestionan la distinción entre realidad y ficción. También criticó la modernidad y la globalización, argumentando que han creado una cultura de la hiperrealidad y la simulación, lo que le lleva a la muerte de la realidad.
Sus ideas influyeron en la teoría crítica y siguen siendo relevantes en la comprensión de la sociedad contemporánea. A continuación les mencionaré algunos fragmentos de algunos textos importantes de los autores anteriormente mencionados. La prohibición del incesto no es una regla que se impone a la sociedad desde el exterior, sino que es una condición necesaria para la existencia de la sociedad misma. La sociedad no puede existir sin la prohibición del incesto, porque esta prohibición es la que permite la creación de las relaciones sociales. Este es un fragmento de las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss. El poder no es una cosa que se posee o se ejerce, sino que es una relación que se establece entre los individuos y las instituciones. El poder es una forma de hacer que los individuos se sometan a la dominación de las instituciones. Es un fragmento del texto de Vigilar y Castigar de Foucault. La escritura es una forma de diferir la presencia del significado. La escritura es una forma de hacer que el significado se retrase y se difiera. Este fue un fragmento de la gramatología de Derrida. La simulación no es una forma de copiar la realidad, sino que es una forma de crear una realidad nueva. La simulación es una forma de hacer que la realidad se vuelva indistinguible de la ficción. Es un fragmento del libro Simulacre et Simulation de Baudrillard. Como reflexión personal, quisiera decir que la antropología es una disciplina esencial para entender la riqueza cultural y las similitudes humanas, proporcionando herramientas valiosas para abordar los desafíos globales actuales. En la era contemporánea, la antropología cobra relevancia en analizar la globalización y su impacto cultural y social, analizar la desigualdad, injusticia y discriminación en contextos culturales variados, y también fomentar la diversidad, inclusión y equidad en ámbitos sociales. También los antropólogos ofrecen servicios en consultoría y asesoramiento en desarrollo y cooperación internacional, investigación y análisis de problemas sociales y culturales, y la docencia y captación en antropología y estudios culturales. En conclusión, la antropología ilumina la complejidad humana, guiando soluciones informadas y respetuosas con la diversidad cultural. Antes de finalizar, me gustaría agradecerle a estas fuentes por brindarme la información que necesitaba para hacer esta presentación. Muchas gracias por su atención.